Los detenidos políticos, los prisioneros políticos, obviamente hoy son otro de los aspectos que generan todas las expectativas. ¿Qué está pasando con los detenidos políticos? Los hombres, mujeres y militares que en este momento están enfrentados a una desaparición forzada, a un secuestro, porque estas detenciones arbitrarias no son más que un secuestro. Foro Penal venezolano dice que son 863, de los cuales, atención, es que son 176 militares que están en unas condiciones terribles, torturados, 106 mujeres, un adolescente. 29 de diciembre de 2025 es la última actualización sobre la situación de los detenidos políticos. Y estamos hablando con las víctimas que ya pasaron por ahí, que ya fueron detenidos políticos, y con ellos conversando sobre el significado de que el criminal mayor del chavismo actual está ya detenido en una prisión en Brooklyn. Con estas imágenes saludo a Vilca Fernández, uno de esos hombres que también tocó, sufrió en carne propia, tocó el infierno, vivió el infierno y a los peores verdugos. Vilca, mira estas imágenes. Maduro esposado, Maduro bajando por las escalinatas, Maduro casi sin poder caminar con Cilia Flores. ¿Qué sientes hoy? Bienvenido a NTN 24, viendo estas imágenes y sabiendo que este criminal está tras las rejas en Estados Unidos. Saludo para ti, Claudia. Gracias por la invitación. Gracias a NT24, porque creo que son parte de esto que se está viviendo. Durante años han dado una gran batalla junto a los venezolanos porque perdure la verdad y porque todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y por quienes siguen en el poder se conozcan en el mundo. La imagen de Maduro bajando el avión me llevó directamente a Venezuela en el año 2016, cuando fui secuestrado por el SEBIN en el estado Mérida, y efectivamente fui trasladado a la ciudad de Caracas en un avión del SEBIN, custodiado por funcionarios, esposado con lo que llamábamos el pulpo, atado de piernas, los brazos a la cintura, el cuello, inmovilizado con un chaleco antibalas que decía SEBIN, y con cientos de funcionarios esperándome en el aeropuerto de Charayabe, como que si fuera lo que hoy es Maduro, un narcoterrorista. Con la diferencia de que Maduro le están respetando sus derechos, y ya yo, cuando iba en el aire, en ese jet privado del SEBIN, ya me golpeaban con los fusiles y me torturaban y amenazaban con lanzarme al vacío si no les daba la ubicación de dirigentes en la clandestinidad, como Nixon Moreno, como Yorma Amarilla y otros dirigentes de la época. Así que lo que estamos viendo, lo que está viendo el mundo ayer, no tiene otra palabra que justicia, justicia divina, porque quienes hemos sido víctimas ahora podemos ver a nuestro verdugo ante la justicia. Y que no nos engañemos, porque Maduro hoy está siendo juzgado no por los delitos, por los crímenes de lesa humanidad cometidos, está siendo juzgado por narcotráfico, por terrorismo. Pero seguimos avanzando con una investigación, seguimos avanzando con las denuncias en la Corte Penal Internacional, porque esperamos que una vez que cumpla su condena por terrorismo y narcotráfico, automáticamente sea llevado a La Haya para que pague por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Él y quienes aún siguen en el poder en Venezuela. Y ahí hacemos el énfasis. Es cierto, en este momento Nicolás Maduro está respondiendo o comienza a responder a las autoridades de los Estados Unidos por conspiración en contra de los ciudadanos estadounidenses y de los intereses estadounidenses, por conspiración para el envío de cocaína a él y Cilia Flores, por el uso de armas en contra de los ciudadanos estadounidenses y de intereses estadounidenses, por haber ingresado terroristas a suelo americano como el Tren de Aragua, por su complicidad con esas organizaciones terroristas como Hezbollah, como las FARC. Es decir, es un prontuario gigantesco, pero no es exactamente el de los crímenes de lesa humanidad, que ese está pendiente. Pero por lo menos, mientras
algún día la Corte Penal Internacional, si es que de verdad va a ser un organismo que le interesan los derechos humanos y le interesa castigar a quienes realmente cometen estos crímenes de lesa humanidad, mientras actúa, por lo menos está tras unas rejas y por lo menos está enfrentando a la justicia. Y eso es un alivio para quienes han sido sus víctimas. Jesús Prado tiene entrevista también, quiere entrevistar, tiene pregunta para Vilca. Gracias, Claudia. Vilca, con los buenos días. Quería preguntarle por los presos políticos que todavía están en este momento en manos del régimen, de la dictadura, a pesar de que en los últimos días de 2025 y en los primeros se anunció una liberaciones, algunas personas salieron, quedan más de 800 según cifras del Foro Penal venezolano. ¿No tienen temor ustedes que algo pueda pasar con ellos en estos días tras la captura de Maduro? El temor es un temor latente y permanente, no por la captura de Maduro. El temor siempre ha existido desde el momento en que eres secuestrado por el narcorrégimen venezolano, que no solo es Maduro, que es Diosdado Cabello, que es Delcy Rodríguez, que es Padrino López, que es el poeta de la tortura. El fiscal Tarek William Saab, que es uno de los grandes responsables de los más de 1.000 prisioneros políticos. El Foro Penal habla de una cifra de 870 y tantos que tienen documentados, pero hay cientos de desaparecidos que están en los calabozos, que sabemos que están secuestrados, que son prisioneros políticos y que no han podido ser documentados. Durante mi permanencia en los calabozos del Helicoide pude conocer cientos de civiles de las regiones, gente humilde que era secuestrada y acusada por delitos políticos para justificar alguna acción por parte del régimen y que no entraban en el conteo de prisioneros políticos, empresarios, gente, dueños de haciendas, que eran secuestrados y que estaban encerrados en los calabozos, torturados para obligarlos a vender sus fincas, para obligarlos, para usarlos y había procesos de extorsión para quitarles todos sus bienes, para que pagaran altas sumas de dinero, en complicidad incluso con prisioneros, con presos comunes, y que estaban encerrados en los calabozos. Eso sigue siendo una realidad. Hoy no solo en el Helicoide, hoy en el Rodeo, hoy tenemos al capitán Caguaripano, los hermanos Guevara, que tienen más de 20 años encerrados, los policías metropolitanos, Lenín Ojeda en el estado de Mérida, Giancarlos Cariel, Jackson Vera, las mujeres que están secuestradas. No pararíamos, no alcanzaría el programa para dar el nombre de todos los secuestrados políticos que hoy están ahí. Su vida está en riesgo del momento en que fueron capturados. Están siendo asesinados en los calabozos por tortura, por las condiciones de cautiverio en las que se encuentran, que los enferman y luego no le dan tratamiento médico para que pierdan la vida y decir que perdieron la vida de una manera natural, cuando no es así. En los calabozos no se pierde la vida de forma natural. En los calabozos se pierde la vida porque el régimen te tortura, porque el régimen te lleva a condiciones infrahumanas que te llevan a perder la vida. Esa es la realidad y eso es lo que está pasando. Entonces, es que la captura de Maduro tal vez pudo haber sido un alivio a la tortura. Y hoy, quienes siguen en el poder en Venezuela, no solo Delcy Rodríguez, no solo Padrino, no solo Tarek, no solo Diosdado, sino también los custodios, también los que están dirigiendo las cárceles, hoy tienen que estar preocupados porque hoy se dan cuenta que ninguno es intocable, que así como el presidente Trump, a quien le agradecemos enormemente, y a su administración por lo que ha hecho en Venezuela, así tal cual como se llevaron a Maduro de una operación quirúrgica, le puede ocurrir a cualquiera de esos que hoy siguen. Así que esto es importante que los funcionarios, los custodios, los que están ahí, los que son responsables de la tortura, el que tiene la llave y abre el calabozo, es importante que sepan esto. No están a salvo. A ustedes, la justicia, también no va a alcanzar. Así que es momento de que den un paso al costado, de que dejen la tortura y de que empiecen a buscar la forma de mejorar las condiciones de quienes están encerrados y hacer la fuerza desde adentro para que sean liberados. Porque mientras más tiempo pasen los prisioneros políticos en un calabozo, más cercanos están de correr el futuro que está corriendo hoy Nicolás Maduro.
Sí. Mencionas a Vladimir Padrino, ahí sigue en Venezuela, Vladimir Padrino, quien es el ministro de Defensa ministro criminal de la estructura criminal de Nicolás Maduro. Están envalentonados. Ahí está diciendo que denuncian asesinato del cuerpo de seguridad de Nicolás Maduro. No, no. El mismo Donald Trump ayer se lo dijo al New York Post, le dijo, ahí se murieron todos esos que estaban custodiando a Maduro, se dieron de baja, los aniquilaron, esos cubanos que prestaban ese servicio. Veamos lo que estaba diciendo Padrino hace pocos minutos en la televisión estatal de Venezuela. Rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, de los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Secuestro de Nicolás Maduro y el secuestro que ellos cometen en contra de todos los presos políticos es lo que nos preguntamos. De Vilca me acuerdo, creo que eso fue marzo de 2024, cuando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó él personalmente los casos de la sistematicidad de la tortura, métodos de tortura, del cual fue víctima Vilca. Pues eran esas sesiones que francamente eran muy difíciles de asimilar, porque escuchar todas estas narraciones y los testimonios entregados, pues es muy duro para quienes creemos en que los seres humanos tenemos unos derechos básicos y que pensamos que otros seres humanos, por cualquiera que sea el motivo, no tiene derecho a hacerlo. Entonces mira cómo cambia la narrativa, cómo quienes cometen todos estos crímenes hablan de secuestro cuando son ellos los secuestradores. A la criminal Cilia Flores la llama de doctora, se refiere a ella como doctora cuando es una criminal con un prontuario importante, y por eso también los cubanos confiaron en entregarle el poder a Nicolás Maduro gracias a ese respaldo de Cilia. Todas estas narrativas continúan y llaman mucho la atención. Porque si ya están bajo la coordinación de los Estados Unidos, tanto Delcy como ellos, la narrativa sigue a favor del régimen y de su comandante máximo y jefe de las fuerzas militares, como lo dice Vladimir Padrino. Es otra reflexión. Durante todos estos días vamos a tener que tener mucha calma y cabeza fría para tratar de entender esto, porque hasta el momento esto no es fácil de asimilar. Jenny Lizarazo, periodista también de NTN 24, tiene pregunta para Vilca. Sí, Claudia, gracias. Vilca, quería saludarte, decirte buenos días, principalmente y preguntarte por dos cosas. Hace unos minutos hablábamos con Ronen Suark, nuestro corresponsal en Nueva York, y él decía que Maduro y Cilia pasaron la noche en un lugar considerado el infierno. El nuevo hogar de Maduro es considerado el infierno, que es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Tú que estuviste en el helicoide, ¿puedes hacernos una comparación, un paralelo de verdad lo que sería el infierno, que fue lo que prácticamente tú y otros presos políticos tuvieron que vivir en Venezuela? Y la otra pregunta que quería hacerte, quedan, como lo decíamos hace un momento, varios de los compañeros de Maduro en el poder en este momento en Venezuela, pero quiero centrarme en dos, Vladimir Padrino y Tarek William Saab. Tú lo llamabas el torturador principal. Que la gente entienda quiénes son estas dos personas que están hoy en el poder todavía en Venezuela y qué esperas tú que pase con ellos. ¿Cuál sería ese final o futuro final para ellos que tú considerarías sería justicia, como lo llamaste en principio a la detención y a la captura de Maduro y de Cilia? No hay comparación, el infierno. Así me recibieron a mí en el helicoide cuando llegué. Bienvenido al infierno. Y efectivamente, si no es parecido al infierno, debe ser muy cercano a lo que es el infierno. El infierno es un lugar donde donde te guindan, te esposan y te guindan durante semanas, días, noche y día, sin poder alimentarte, sin poder tomar ningún tipo de sustancia líquida, sin respeto y garantía de tus derechos, desaparecidos, que tus familiares que sufren demasiado, porque si alguien es víctima en este momento son los miles de familiares de prisioneros políticos que están en la incertidumbre
sin saber lo que ocurre con quien está secuestrado. El infierno es que te metan electricidad en los testículos, que te metan electricidad en los senos, que te pongan una bolsa de aire y te pongan gas lacrimógeno y te golpeen. El infierno es que te agarren cientos de funcionarios y te den palizas sin ropa por todo el cuerpo. El infierno es estar encerrado en un calabozo llamado el Tigrito, donde no entra el aire, donde no entra la luz solar, la luz eléctrica, la luz natural, donde las paredes sudan del calor que hay. El infierno es lo que están sufriendo en los calabozos del Rodeo, en los calabozos del Helicoide, en los calabozos de Tocuyito, de la Dijesín. Ese es el infierno. Lo que está viviendo Maduro no es el infierno. Lo que está viviendo Maduro es justicia. Donde está Maduro es una prisión donde le van a garantizar los derechos humanos, donde le van a garantizar el medio proceso, donde va a tener derecho a la defensa. En Venezuela nosotros no tenemos derecho a la defensa. En Venezuela el poeta la tortura, Tarea William Saab, que es el que le lava la cara al régimen y el responsable de montar todos los expedientes a la mayoría de prisioneros políticos que hay en el país, porque es quien representa a la fiscalía y es quien ejecuta las órdenes que le da Delcy, que le da Diosdado, que le da Padrino, que le daba efectivamente Maduro, porque ya hoy no está en Sicilia, están hoy. Ese es el infierno, cuando eres sometido a cantidades de torturas, no solo físicas, sino torturas psicológicas, cuando torturan a un compañero tuyo del otro lado de la reja y tú lo estás viendo, cuando escuchas los gritos, cuando escuchas durante las noches los gritos de otros que han sido torturados. Eso es el infierno. Hoy, Tarek William Saab representa el infierno en Venezuela. Es el responsable de los falsos positivos de miles y miles de prisioneros políticos que han pasado por los calabozos, que siguen en los calabozos y otros que perdieron la vida dentro de los calabozos a manos del régimen. Entonces, hoy, ¿quién es Tarek William Saab? Esa es su imagen. El que le lava la cara a la tortura, el que permite que la tortura se ejecute e inclusive quien es parte de esa mafia, porque es una mafia muy dura entre fiscales, entre funcionarios del SEBIN, de la DGCIN, de la Policía Nacional, entre los custodios, los ministros, los alguaciles, los jueces, que no son menos responsables de lo que está ocurriendo con los prisioneros políticos. Es una mafia de extorsión, de desaparición forzosa, de secuestro, de tortura. Lo que hay en Venezuela no se va a quitar de la noche a la mañana. Entonces, el proceso de la transición es mucho más complejo de lo que nos podemos creer o de lo que podemos imaginar los venezolanos, lo que puede imaginar el mundo con estos personajes al frente. No ha arrancado la transición como nosotros quisiéramos que se diera. Ha iniciado un proceso de liberación, sí, pero aún la realidad es que quienes están en el poder en Venezuela aún no han iniciado a obedecer lo que ha dicho los Estados Unidos, porque hoy no vemos los calabozos abiertos para que los prisioneros políticos sean escarcelados, porque hoy sigue Padrino López, que es el jefe de la Fuerza Armada, que es el que sostiene, el que mantiene las armas y es el que sostiene de una u otra manera, sostenía a Maduro y hoy sostiene a Delcy, junto a Diosdado Cabello, que representa el otro ala radical, que son quienes la sociedad con los grupos guerrilleros como el ELN, la disidencia de la FARC que están en Venezuela, el control de los colectivos armados que están a lo largo y ancho del país, el control de un sector importante de la Fuerza Armada también y que maneja la policía del país, que es el que aplicaba la operación Tum Tum. Eso se acabó. Ahora es la operación Tron Tron la que llegó a Venezuela, que esperamos que siga avanzando para poder capturar a Diosdado, para que puedan capturar a Padrino. Hoy tienen una oportunidad de oro, como bien lo decía el secretario Rubio, y la tiene Delcy y quienes quedan en Venezuela. O toman acciones para dirigir el país a la transición y entregar el poder a quienes han sido electos por la mayoría de los venezolanos, como es el presidente Edmundo y nuestra lideresa María Corina Machado,
o tendrán que correr el mismo destino que hoy tiene Nicolás Maduro o peor, salir con los pies hacia adelante. La realidad es que mientras que estos estén en el poder en Venezuela, no hay posibilidad ni de regreso de los exiliados, ni posibilidades de que deje de existir la tortura, ni posibilidades de que el país comience a salir de la crisis humanitaria en la que ellos no han sumergido. Ellos son parte del cartel. Ellos hoy son parte del crimen organizado transnacional. Con la captura de Maduro Sí. se alivia un poco, pero no se define. Sí, no se ha definido, ahí están, continúan controlando, por así decirlo, pero los planes de Estados Unidos están claros. Vamos a escuchar para cerrar este trozo de esta transmisión especial, porque ahora sigue el informativo de NTN 24, para seguir ampliando toda la información. Vilca Fernández, una de las víctimas emblemáticas del secuestro y la tortura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez, todos estos igualmente culpables, tanto que están las cabezas con recompensa. La de Diosdado Cabello, 25 millones de dólares, y la de Vladimir Padrino son 15 millones de dólares, que tampoco es poca cosa. Quiero agradecerle muchísimo a Vilca nuevamente por compartirnos su historia. No dejaremos que se muera en la memoria, esperando que algún día estos crímenes sean los que pongan ante un tribunal a estos horrendos personajes de la historia de América Latina. Vilca, gracias. No, gracias a